Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al estreno del podcast Migas con Amigas. Mi nombre es Cristina Viciana y bueno, como la exposición la llevo regular, pues iré desvelando cositas de mí progresivamente en los próximos episodios de este nuestro podcast. Hoy os diré que, como iréis percibiendo, tengo tendencia a usar los diminutivos y usar sufijos que me invento para enfatizar algunas palabroncias. Bueno, dejemos de hablar de mí y vamos a lo que nos ocupa. ¿Qué es esto de migas con amigas? En primer lugar, no vamos a hablar de gastronomía, pero ¿sabéis esta sensación en invierno cuando sales a la calle y te sale vaho de la boca al respirar y ves una cafetería con estufitas y te ponen un buen plato de migas para entrar en calor y empiezas el día dándote un homenaje? Pues esa sensación de calentito pretende ser este podcast. Un espacio de reflexión para diferentes realidades, un lugar de empoderamiento donde hay cabida, por supuesto, para las risotadas. De hecho, nosotras somos mucho de las risotadas, pero sobre todo un lugar seguro. Como sabéis, estamos en la era de los podcasts y, ojito, porque desde las provincias, desde la periferia y desde las zonas rurales tenemos mucho que decir. Y por eso, tachán, hoy tenemos un rico plato de migas con Angie y Ros. Yes. Como diría Rupolla, hello y buenas. Una cosa que voy a decir, importante. Me parece fatal que el podcast se llama Migas con Amigas y no me habéis puesto ni un mísero plato de migas. O sea, me parece como fatal. Son las 10 de la mañana y yo estoy aquí que no me habéis dado ni un mísero chusco de pan. Se anota para el siguiente episodio. Yo me llamo Ros, tengo 28 años. Mi orientación sexual, pues básicamente se resume en, como dice el meme, que es: nunca me sentí tan lesbiana, siento que un espíritu lesbiano se apoderó de mi cuerpo y aguanta la empanada. Entonces, más de lo que pueda aportar, pues no sé, aparte, ¿qué puede aportar una lesbiana? Pues un bocadillo de tortilla, un camión, una camisa de cuadros y no sé, o sea, mamarrachadas, que al fin de cuentas lo que soy, una mamarracha. Ahora le toca presentarse a Angie. Hola, oli, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de seguridad, de activismo y sobre todo de disfrutoneo. Yo soy Angie, tengo 28 años y bueno, pues para sorpresa de nadie, soy lesbiana. De hecho, más que lesbiana, soy bollera. Y más que bollera, soy un pedazo de bollerón. Aunque no siempre he sido un pedazo de bollerón, porque yo pues me he ido nombrando con las diferentes etiquetas del colectivo, porque si la Rosalía puede decir soy todas las cosas, yo me transformo y quedarse tan ancha, un besito desde aquí a Rosalía, que seguro que nos está escuchando, pues yo evidentemente también puedo. Y aparte de eso, o no tan aparte, pues mis temitas así predilectos son la salud mental, que ya hablaremos, porque como hablemos hoy, pues igual nos llevan presas en el primer episodio, la responsabilidad afectiva, vinculación emocional con la gente, etcétera, el cine, si es queer, muchísimo mejor, la música de días chulísimas y cualquier tema así polémico que implique discrepar muy fuerte con nuestra moderadora, un beso desde aquí también, aunque la tengo enfrente, pues también, todos esos temas me interesan. Angie, querida, muchas gracias por tu presentación, gracias Ros, a ti también, y sobre todo Angie, gracias por incorporar tan rico léxico de la generación Z. Si me lo permitís, voy a ocupar el puesto de señora mayor, que también os digo no me va a costar absolutamente nada, y voy a pediros a lo largo del podcast alguna aclaración sobre expresiones que a las más mayorcitas igual nos cuestan un poco. Por ejemplo, esto de voy presa, ¿exactamente qué quiere decir? Bueno, antes que nada, yo soy millennial, según la mayoría de autores. Es verdad que, según otros, el año siguiente de mi nacimiento ya es generación Z, entonces yo soy un poco un puente generacional y además me rodeo de muchas personas Z y al final todo se pega, porque además la jerga de los Z a mí me parece divertidísima y la uso casi a modo como de performance. Y lo de voy presa sería un poco, para la gente más mayor, el típico: el día que yo abra la boca, sube el pan.
un poco eso, una forma como de autocensurarte de forma exagerada cuando estás delante de gente que al final sabe lo que piensas, así que de autocensura no tiene nada. De cuando vas a decir una barbaridad. De cuando voy a decir una barbaridad, Una burrada. te lo dices justo antes de abrir, digamos, un tema que sabes que va a levantar ampollas y a lo mejor te quedas callada. Con gente que a lo mejor ya sabe lo que piensas, no dices nada. Y si estás con gente que no lo sabe, pues a lo mejor lo dices y luego acabas O bueno, soltando una manera igualmente también de la piropear barbaridad. a alguien. O También, sea, de cuando también. tremenda mamuncia, no voy a decir nada porque me llevan presa. Efectivamente, en plan de no lo voy a decir porque cuidadito con la barbaridad. Es como una forma de poner el parche antes de la herida, antes de soltar pues tremendas barbaridades en cualquier tema. Y tremenda mamuncia, exactamente. ¿Qué nos podéis decir de tremenda mamuncia? Tremenda mamuncia. Es que igual si ¿verdad? decimos lo que es una tremenda mamuncia, vamos presas. Puedo poner ejemplos, pero nada, pues... Kate Blanchett es una tremenda mamuncia. Sí. Angelina Jolie, bueno, claro, tremenda mamuncia. Pues una sugar mami también, que es muy parecido. No, pero Sugar Mami- Una madurita interesantona. Sí, Sugar Mami es más a nivel económico de... Está fea, tío, pero bueno, estoy con ella porque me da los dineros, pero tremenda mamuncia es en plan... Tía, Tremenda mamuncia, dame la paga y el sándwich del recreo y písame la cabeza de paso. De postre. O sea... Vale, entiendo que es una mujer Una- muy atractiva, ¿no? Madurita. Sí, como- madurita interesante sí. sería como el equivalente. Maduritas interesantes en tu zona, tremendas mamuncias en... Muchas gracias, chicas, por las aclaraciones y este pues enriquecimiento del lenguaje. Una pregunta antes de empezar con el aliño de las migas de nuestro primer episodio. ¿Con qué pronombre preferís que me dirija? ¿O cómo preferís que os trate? Porque no quiero abrir el rico melón de los pronombres, que irá en un futuro episodio, pero tampoco quiero meter la pata. Es interesante eso que ha dicho del melón porque en muchos sitios se come melón con migas. Wow. Es verdad. ¿Y uvas? Sí, sí, pero melón, sobre todo he visto melón. Bueno, quitando, es que al final yo soy cocinero y se me va la vida con la comida. A mí mis pronombres, ella. Lo agradecería mucho. A ver, que si me dices de ella y eso tampoco pasa nada, porque al final es como he dicho antes, soy una mamarracha y es que eso no tiene género, pero vamos, principalmente de ella. Brillantes declaraciones, ¿eh? Soy una mamarracha y eso no tiene género. Wow. Me siento identificadísima con... Pues con esta... ¿Qué movida el género, no? O sea, mis pronombres son mama racha, podrían ser perfectamente, pero yo... No, de mamuncia. Totalmente de mamuncia. Yo con el femenino estoy cómoda. Si me vais a piropear, prefiero el neutro. Así que pues tratadme en neutro porque me tenéis que piropear todo el rato y ya está. Risa maléfica. Pues muchas gracias, chiques. Cuando hablo en plural, igual sí que utilizo el neutro porque me es más sencillo. Pues ahora ya sí que vamos al meollo de la cuestión, al tema que hoy, queridas ratonzuelas, os tenemos preparados. Y este tema es las lesbianas. Sí, las lesbianas, aquella figura maravillosa que en el imaginario colectivo aparece como una mujer de pelo corto, con una camisa de cuadros y un toque, o quizá algo más que un toque masculino. Esta orientación sexual que ha sido invisibilizada a lo largo de la historia y que para profundizar en este tema hemos pensado que nos vamos a poner en modo ratas sabias a localizar la lesbofobia en el día a día. Porque tu tía Carmen, la del pueblo, que vive con su amiga, o tu hermana, que salió del armario hace unos 3 meses aproximadamente, o tu amiga, la que te contó que tenía un dramita con su novia, o tú misma, si eres lesbiana, pues al final tenemos vivencias compartidas. Antes Angie hacía referencia a sí misma como un bollerón, y esto, dependiendo del círculo en el que nos movamos, puede chocar. Especialmente porque el término bollera, lamentablemente, se ha utilizado como insulto pues de forma tremendamente habitual. Y ojo que este término se ha utilizado para descalificar no solo a mujeres que le gustan las mujeres, sino a todas aquellas mujeres que se salían de la feminidad, tanto vistiendo ropas asociadas al género masculino como aquellas que les gustaba jugar, por ejemplo, al fútbol o a otro deporte masculinizado. Y es que, amigoncias,
salirse de lo que se considera la norma tiene consecuencias en esta sociedad. Y entonces, para aquellas personas que les choque utilizar el término bollera, que ha sido un insulto para una misma, ¿por qué mi amiguita o mi amiguite Angie se refiere a sí misma como bollera? Angie, deleítanos con tu sabiduría. Bueno, querida Cristina, pues dentro de algunos colectivos, y entre ellos estaría el colectivo LGBT, hay una corriente que es verdad que no todo el mundo comparte y es respetable, pero yo sí la comparto evidentemente, que es la reapropiación del insulto, que al final en la práctica es pues coger palabras que las personas hayan utilizado, utilicen o incluso potencialmente puedan llegar a utilizar para hacerte daño, en este caso por tu orientación sexual, y darles la vuelta, empezar a usarlas tú pues para nombrarte y quitarles esa connotación negativa de insulto, porque al final bollera, ¿qué significa? Que me gustan las chicas, que entro en ese estereotipo de pelo corto, camisa de cuadros, que soy masculina, que se me nota la pluma. Es que sí soy. O sea, por supuesto que soy. O sea, soy todo eso, fuerte y más. Entonces, al final, antes de que otras personas puedan utilizar esa palabra para herirme o para hacerme daño, y como arma arrojadiza, pues yo la convierto en una herramienta, la abrazo con todo lo que significa y la convierto un poco pues como en mi casita, que es algo como muy empoderante. Hay que abrir un poco ese melón porque hay muchas chicas que son lesbianas y es como que tienen miedo de decir, o sea, tienen miedo a la palabra lesbiana, prefieren decir bolleras o una cantidad de sinónimos impresionantes, o sea, y de volteretas mentales que tienen que dar para no decir lesbiana o lésbico, porque es como que suena súper sucio. Claro, porque y se ha utilizado como insulto, y luego veremos también por qué suena sucio, porque hay cositas ahí detrás, y entonces yo entiendo que haya gente que no quiera o no pueda reapropiarse, que al final también es un privilegio que no todo el mundo tiene. Y un proceso, y un ¿verdad? proceso, claro. De hecho, a mí me ha costado identificar algunas cositas que me han ocurrido y que gracias al activismo he podido comprender y entender que lo que a mí me ocurría no era una cuestión individual. No sé si a vosotras os ha pasado algo similar. Total, es que, bueno, qué importante el activismo, ¿no? Para descubrir que a lo mejor hay cositas que pensamos que solo nos pasan a una y, amiga, date cuenta que resulta que nos pasan a todas porque son, pues, una cuestión colectiva, una cuestión política. A mí, por ejemplo, además, este ejemplo es muy curioso. Cuando he ido a bares, discotecas, etcétera, acompañada pues de otra chica con la que quizá tenía una relación sexual, afectiva, romántica, o simplemente pues estaba yo traviesa ese día con una chica, sin más. Pues más de una vez se nos ha acercado algún señor pues muy convencido de que nos faltaba, no lo voy a decir, lo diría, pero bueno, otra palabra que empieza por P, una buena presencia masculina, que necesitábamos hacer un trío con él, en fin, convencido de que pintaba algo en esa situación, pero José Luis, perdona por lo que te voy a decir, no tengo nada en contra de ti, pero no pintabas nada, ni pintas nada. Muchas veces es verdad que parece que tenemos aquí como una cosa contra los señores y no, lo que pasa es que simplemente nos vemos envueltas a veces en según qué situaciones que hija, una ya se cansa y una ya tiene que decirle a José Luis que pare de actuar como está actuando, porque no puede ser. No pintas nada, José Luis, estamos aquí viviendo nuestro deseo al margen de ti y de tantos como tú, por mucho que te impacte y que te choque. Y fíjate que es curioso porque esta es una situación que yo desde pequeña, entre comillas, he sido consciente de que nos pasaba un poco a todas las chicas desde muy jóvenes, pero bueno, al final lo veía como algo que tenías que soportar, que era lo que tocaba, que ese día pues le ponías una miradita asesina al pesado de turno, afortunadamente a mí me funcionaba para que se fuesen, pero poco más. Y hasta que no me acerqué al activismo no empecé a plantearme que quizá detrás de todo eso había una estructura detrás y no me lo había planteado hasta ese momento, aunque fuese consciente de que nos pasaba a todas. Es que es para reflexionar, Hombre, pero es que la movida es la cosificación y la sexualización de la mujer. O sea, al final todo nace de ahí. Entonces, claro, los tíos, muchos de ellos, nos ven como un objeto al cual hay que conquistar. O sea, que las tías solamente están en el mundo para poner sus pillos erectos, ¿vale? Para decirlo de manera, no quiero ser muy bestia, porque peco a veces de ser muy, muy bestia, muy burro a nivel de bellota, y tampoco es plan.
Pero es que es eso, se piensan que todo gira alrededor de su miembro y es como, no, José Luis, Antonio, y un sinfín de nombres de boomer, porque de verdad, o sea, y ellos, claro, ven a dos pavas y es como, se están dando besitos y es como, pues seguro que se están dando besitos porque me quieren poner cachondo y es como, no. Pero claro, ¿de quién es la culpa eso? Aparte de todo el sistema que se ha montado y todo el circo que se ha montado. Hombre, yo creo también que es un poco culpa del porno. Que está porque al final, lo que tú decías, es para reflexionar, pero es que es verdad, es para reflexionar que tú te metes, por ejemplo, en alguna página porno, en Pornhub o en alguna de estas, y es súper curioso que de las búsquedas como que más visualizaciones tienen o más cosas que buscan los tíos es lesbianas. Y es como, ¿cómo es posible? Lesbianas y violaciones. Sí, también, pero... Bueno, el patriarcado haciendo patriarcadas. Y muchas veces incluso sin meterte en una página porno. En el buscador de Google pones lesbianas y directamente ya te redirigen a páginas pornográficas. Claro, de ahí también tiene que un poco lo que he dicho yo antes, lo de que hay muchas lesbianas que no quieren decir en alto la palabra lesbiana, porque automáticamente es como que suena sucio, pero es por culpa de ellos precisamente, porque lo han convertido en algo sucio, en algo en plan de, es que yo no estoy haciendo esto porque me guste mi compañera de clase, llevo pillada por ella 3 años de mi vida y le quiero dar besitos debajo de un arbolito. No, es como en plan de, hostia, me siento sucia porque siento que estoy haciendo esto para poner cachondo a un pavo random, o sea, es que es muy fuerte cuando te paras a pensarlo. Claro, es que como no nos va a sonar sucio cuando al final lo que tenemos en la cabeza y en el imaginario cuando pensamos en la palabra lesbiana es pues en dos señoras con las uñas de 5 metros, con el pecho operadísimo, haciendo sus cositas traviesas, esperando a que aparezca por la puerta un señor mientras una cámara graba. Claro, es que ¿qué vamos a pensar? Y es curiosa esta ambivalencia, ¿no? Que en la representación del porno es una mujer lesbiana, hiperfeminizada, con uñas largas, un que uñas largas si eres lesbiana y mantienes relaciones con lesbianas también con vagina. No es nada práctico. En absoluto. No, hay mujeres que cuentan que tienen habilidades extraordinarias. No conozco. Un beso para todas ellas y nuestra admiración. Sí. Efectivamente, y lo que comentaba de esta ambivalencia, de esta representación de las lesbianas, pero sin embargo en el imaginario colectivo está pues esta mujer masculina, que encima se habla de ella como, o sea, de una forma súper despectiva, es como lo que no hay que ser si eres una mujer. No, o sea, en el porno te lo convierte en un objeto de consumo para que sea deseable para el patriarcado, y en el imaginario colectivo de la calle pues es como la cosa más horrible e indeseable, como una señora que quiere adoptar la apariencia de un señor, pero no puedes porque eres una señora, ubícate. Y que tiene las mismas conductas de mierda que puede tener un señor súper machirulo. Es como la existencia de las lesbianas nos vale siempre y cuando sea para consumo masculino. Exactamente, para consumo masculino. Claro. Para bien o para mal. Habías dicho antes, Ross, que no quería perder el hábito de el diccionario de la generación Z/millennial. Boomer, exactamente, porque a mí me hablas de boomer y yo pienso en un chicle que tomaba yo de pequeña. Qué ricos estaban. Boomer, pues básicamente, muy resumidamente, porque yo tampoco soy una persona de muchas palabras de diccionario, no me expreso tan bien a lo mejor como Angie, pero básicamente boomer es pues nuestros padres, básicamente la generación de nuestros padres. Del baby boom. O sea, de peña de entre, yo qué sé, a lo mejor será entre los 40 no, 60 más, años, incluso más. Pero acabamos que boomer puede ser cualquiera, o sea, con que sea viejoven puede ser un adjetivo. Yo soy un poco boomer. No, tú no, Cari. Un poquito. Porque boomer, o sea, boomer se utiliza también de forma despectiva para esa gente mayor, porque va como muy relacionado con personas que tienen una educación emocional un poco precaria. Un poco escasa. Y claro, en plan, de lo típico que les dices, uy, me siento hoy mal, estoy muy triste, tengo ansiedad. Ah, pues venga, inténtalo, pues respira, y tú le dices, ok, boomer, en plan de no me estás entendiendo, ya está. Y no me estás entendiendo porque eres boomer. Vale. Y no te han educado para entenderlo. Sobre todo gente mayor de la generación de nuestros padres
que tienen, no sé, la empatía y la capacidad de análisis de una piedra, Sí. pues eso. Vale, o sea, se puede tener cierta edad y no ser boomer. Se puede tener cierta edad y ser boomer y se puede tener cierta breve edad y serlo. Vale, vale, comprendido. No hemos, o creo que no hemos comentado una cosa importantísima, y es que somos extremeñes. Sí. Somos. Yo vivo en Badajoz. Yo también. Sí, todo el mundo. Todo el mundo aquí presente. Nacida en Cáceres, pero pacense Sí. de todo. Estamos aquí un grupito de chicas, chiques, muy resultones, extremeñes. La técnica también es extremeña. Efectivamente, tenemos aquí con el apoyo técnico a Eva Alvarado. Muchas gracias, cariño. Más Y- Alvarado es un pueblo. Un besito para ti. Badajoz, ¿no? Efectivamente. Alvarado, New York, todo el mundo lo conoce. Estábamos hablando de violencias hacia mujeres que son visibles, ¿no? Con esto de la cosificación, la sexualización, las incómodas propuestas de un trío cuando estás en una discoteca. Pero algo que tenemos en común las lesbianas es la salida del armario, ¿verdad, Ros? Qué trauma. A ver, para mucha gente no es un trauma. Para mucha gente fue como bajar a comprar el pan. Para mí personalmente sí fue un trauma. Porque claro, a ver, a mí lo que me pasó, ¿vale? Lo mío tampoco es normal, ¿vale? A mí me afectó muchísimo la heterosexualidad obligatoria. Y yo me di cuenta, o sea, yo tengo 28 años, ¿vale? Pues yo me di cuenta de que me gustaban las mujeres con 24. O sea, estamos hablando de que yo no tuve una adolescencia normal, no me desarrollé mi adolescencia de manera normal. A mí lo que me pasaba sobre todo era que yo veía a la gente a mi alrededor ya con sus amoríos de verano y sus circos montados y sus cuadros, ¿sabes? Y era como, es que me gusta fulano, no sé qué. Y era como, ¿y a mí qué narices me gusta? O sea, porque claro, después era como, pues me tendrá que gustar fulano. Y me intentaba que me gustase fulano y es como, no, mi ciela. O sea, y muchas veces me he obligado a estar con muchos fulanos y ha valido verga. O sea, ha valido 3 kilos de verga. Sale mal. Ha salido fatal y eso al final, pues lo que me ha pasado es que tengo muchos años de traumita por estar obligándome a ser una persona que no era, pero al final, claro, pues a los 24 añitos me di cuenta de que realmente no había nada malo en mí, o sea, que lo que pasaba era pues que me gustaba más una mujer con tu lápiz, y a ver, pues no pasa nada. Tía, es que la salida del armario, al vivir en una sociedad en la que se presupone la heterosexualidad, pues puede ser un proceso que salga muy bien y que tú comuniques tu orientación sexual y las personas de tu entorno lo acepten y te den un abrazo, que es lo esperable. Pero yo, sin embargo, recuerdo la etapa previa a comunicarlo como con muchísima angustia. Sí, porque muchas veces, claro, porque la gente cuando sales del armario es como, a lo mejor tus padres, ¿no? Que fue lo que me dijeron a mí, en plan de, ay, que no pasa nada, no sé qué, que nosotros, o sea, porque yo en ese sentido mi familia lo aceptó perfectamente. Pero es que muchas veces las trabas te las pones tú. Sí, a ver, yo no quería ser lesbiana. No, yo tampoco, o Yo sea, no quería. era como en plan de, tío, si ya me hacen bullying en el colegio, o sea, se enteran de que además me gustan las tías, y es como que vamos, que ya me acribillan, o sea, me tiran crucifijos por los pasillos, porque encima yo iba a un colegio de curas, ¿sabes? En plan, entonces eso, que es que ya encima, que yo me iba a un colegio católico, ¿sabes? Digo, es que ya me tiráis crucifijos por los pasillos, o sea, me hacéis un exorcismo en el recreo con los bocadillos de chope, o sea, es que por eso digo, no, yo esto no puedo serlo, o sea, es que sería demasiado para mi vida ahora mismo. De hecho, es que yo creo que hasta la tercera novia que tuve no empecé a plantearme la posibilidad de que quizá podría ser lesbiana y que los hombres no me gustasen, que solo me gustasen las mujeres, porque antes yo era, no, a mí me gustan los tíos, yo soy heterosexual y me he enamorado de esta chica casualmente. Al año me he enamorado de esta otra chica. Uy,
fíjate qué coincidencia, qué casualidad. Y ha pasado otro año y ahora estoy con tremendo mujerón y... Uy, claro, me he tropezado. amiga, date cuenta, pero yo por Totalmente. nada del mundo quería ser lesbiana. O sea, fíjate la educación afectivo-sexual que hemos tenido para tener ese rechazo hacia una orientación sexual, Pero es que al final realmente mucho se habla de la salida del armario en singular y hay que hablar en plural, y en ese plural yo incluiría la primera salida, que es contigo misma. Salir del armario con una misma es como lo más complejo, y a partir de ahí ya... Pero bueno, pues estas son las cositas que nos pasan cuando nadie nos dice que lo que estamos sintiendo es siquiera una posibilidad, ¿no? Que es algo que tiene nombre, que además ese nombre no es nada sucio ni nada malo, como decíamos antes, que es algo válido, y que además existen a tu alrededor más personas que son como tú. Al final hay una frase que se dice mucho, que es que lo que no se nombra no existe, y al final esa frase pues también aplica para nosotras y nosotres, que si no se nos nombra y si no nos nombramos, pues como que no tenemos derecho a existir, ¿no? Y por eso es tan importante que haya referentes, que haya personas visibles fuera del armario, ojo, fuera del armario porque ellas quieran, porque ellas salgan, no porque venga nadie a sacarlas. Y es verdad que por suerte ahora sí que empieza a haber más referentes, tanto en la ficción, libros, series, pelis, etcétera, como incluso en nuestros espacios cotidianos. Ya pues, quién más y quién menos conoce una persona LGBT en su instituto, en su pueblo, incluso puede haber ya referentes dentro de las propias familias. Pero bueno, por desgracia, como hemos visto, pues cuando estas señoruncias que hay aquí éramos pues más jovencitas, no era lo habitual. Y al final la consecuencia es un poco lo que decía Ros, pues una adolescencia robada en la que crecemos pensando pues que simplemente no nos gustan los chicos y ya está. Que no te gusta nada, que eres una persona rara. Claro, en plan, Porque eres un monstruo y no tengo sentimientos. porque que no te guste Sí. nadie es como lo peor que te puede pasar encima, que ese es otro melón que ya abriremos. Pero al final es eso, no nos gustan los chicos, hay algo en nosotras que está mal, no nos planteamos que las chicas puedan gustarnos, y para cuando nos damos cuenta han pasado unos años en los que en el mejor de los casos nos sentíamos confusas, en el peor nos hemos visto forzadas a situaciones que a lo mejor realmente no queríamos vivir, y esos años no nos los devuelve nadie. ¿Es eso violencia? Pues yo creo que sí. Yo, por ejemplo, tuve bastante suerte, que es una pena llamarlo suerte, tendría que ser lo habitual, de que no fue mi caso. O sea, yo desde los 14 años más o menos lo sabía, me fui descubriendo, viví de una forma todo lo tranquila que puede ser la adolescencia, que tirando a poco, pero bueno, en ese sentido bien. Y es verdad que a mí ser visible desde los 14, 15 años me hizo vivir con más paz y con más libertad, pero bueno, pues también tuvo sus cositas, ¿eh? Una cosita muy curiosona, que yo creo que nos pasa mucho a las chicas lesbianas o bisexuales también, es que de pronto los chicos heterosexuales de tu círculo pues empiezan a comentar contigo de formas pues bueno, pues cuestionables, ¿no? Poco sutiles, pues qué buena está fulanita, madre mía el culo de menganita, las cosas que haría con las tetas de Eustaquita, simplemente flashbacks de Vietnam, que para quien no sea Z pues es recuerdos traumáticos, básicamente, por decirlo rápido. O sea, de repente los tíos te ven como un amiguito, un coleguita más, con el que pueden decir absolutas guarrindonguerías sobre las mujeres, sin darse cuenta de que, sorpresa, que es que tú también lo eres, y seguramente te estás sintiendo súper incómoda con lo que están diciendo, pero ellos tiran para adelante. Pero eso también es una movida, porque claro, en el momento en el que tú ya dices abiertamente, oye mira, soy lesbiana, pueden pasar dos cosas, depende del aspecto físico que tengas. O sea, porque si cumples todos los estereotipos de género, De feminidad, de tal no sé qué, simplemente van a intentar quitarte lo lesbiano. Eres el nuevo reto. Eres un reto. Pero si no te amoldas a eso y simplemente no les gusta físicamente, por lo que sea, automáticamente pasas a ser de su grupito. Pero además sin tú quererlo, en plan de yo no he pedido estar en este grupo de mandriles, ¿por qué me habéis metido aquí? ¿Quién lo ¿Sabes? pedía? O sea, y es como, y te intentan hacer partícipe del circo, o sea, de decir, qué bueno está fulanita, no sé qué, no sé cuánto, y ya como que te empiezan a dar palmaditas así en el brazo, como en plan de, venga, yo he dicho una barbaridad, pero tú, venga, tú también dila, porque claro, eres lesbiana y automáticamente eres un tío. Y fíjate que te puedes sentir muy incómoda o muy violentada por lo que te dice tu amigo Juan Pedro, pero yo recuerdo que a mí cuando algún amiguete
me ha tratado así, de repente me sentí como súper poderosa, en plan, he subido en la escala, ahora soy un tío más, me tratan de igual a igual, y entonces yo con él, y además también tiene que ver que me sentía súper aceptada, ¿no? O sea, con el miedo que tienes de que me rechace todo el mundo, a de repente ser uno más, y encima uno más de ellos, pues yo el pecho lo tenía inflado como una paloma. Estabas en la cúspide de la cadena alimenticia, totalmente, vamos. A mí también me pasaba, porque al final, que no nos engañen, el hecho de que podamos construir nuestro deseo al margen de los hombres no evita completamente que busquemos la validación externa masculina, sea de una forma o sea de otra. Puede no ser en lo sexual, pero puede ser en esa aceptación del grupo, como dice Chris. Pero es que eso es una mierda al final, porque, claro, automáticamente te unen a ellos y cuando te puertas afuera, cuando te ve una tía random, se piensa que tú eres como ellos y te ve como una amenaza. O sea, porque a mí personalmente me han llegado a decir, o sea, eres lesbiana, no me violes por la noche, o sea, wow. Y es como en plan, o sea, me asignan cosas muy malas que tienen los tíos, o sea, que es como en plan de, oye, que por el mero hecho de que me gustan las mujeres no quiere decir que yo cumpla estos estereotipos, estos roles de género que tienen muchos hombres, que también te digo. No todos, afortunadamente. Claro, lo suficientes, pero... Claro, y también te digo que hay muchas bolleras a las que yo llamo bollera tiburón. Ah, bueno, un término me habéis contado antes, el término... bollera tiburón, o sea que básicamente, ¿eso qué significa? Pues que como las bolleras nos han invisibilizado toda la vida, básicamente como que no tenemos referentes, ¿no? Que es lo que ha dicho Angie. En el momento en el que tú te sientas y dices, hostia, me gustan las mujeres, vale, ¿cómo me tengo que comportar con ellas? Para que, pues, el tema de ligoteos, ¿no? Por ejemplo, y tal. Vale. Porque ligar con una mujer, eso es para abrir otro debate. Sí. Entonces... Yo quiero clases de eso. No sé, es que a mí me ligaron. Wow. A mí me ligaron. Un besito, Mónica, desde aquí. Un besazo para ti, tía chula. Bueno, entonces, claro, al final es los referentes que tú ves, ¿no? Y tú lo que ves es al típico tío llegando al bar y diciendo, ¿qué pasa, guapa? ¿Sabes? Y dices, pues tendré que hacer eso. Claro, y al final adoptas todas las mierdas súper tóxicas que tienen muchos tíos asociadas a la masculinidad, a esa masculinidad como súper hegemónica de soy una como invadir el espacio, sí, a lo mejor de otra chica, ¿no? Entiendo. Sí. De ser súper invasivo y tal, y de también de esa masculinidad, de decir, de a cuantas más tías me lleve, más chulo soy. Vale, o sea, bollera tiburón, ¿es bueno o es malo? Es malo. Es malo. Un beso a los tiburones desde aquí, que nos sí, están escuchando. Claro. Pero claro, bollera tiburón es eso, al final, como nadie nos enseña a ser hombres y mujeres fuera de la norma, cuando de pronto te sales de la norma es como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me comporto? Te vas muchas veces al opuesto. Y ya está. Y es una pena. Y está bien que tengamos referentes porque al final es como aprender a construirnos desde otro sitio, que al final la masculinidad y la feminidad pues son, claro, ¿qué decirte? Son una movida súper compleja que pues que se cruzan, se separan, hablaremos del género. Es que programa. yo tenía dos referentes para ligar con mujeres, o bien lo que veían los hombres o lo que veía en Xena la princesa guerrera, y yo no me veo en una discoteca pegando 3 vueltas de campana y gritando ¡ah! Porque tía, ojalá. De todas formas, también os digo, estamos hablando de nuestras vivencias, ¿sabes? Que yo no sé, esas son las mías, las tuyas, que son más o menos de la misma generación. Yo no sé si una señora lesbiana de 50 años puede decir lo mismo. No por tengo ni idea. Adolescentes de ahora, quizá. Que nosotras, a ver, que nos estamos quejando, ¿sabes? Como, ay, no sé qué, cuánto, ¿sabes? Estamos aquí como un gallinero, ¿sabes? Pero yo creo que algo se ha avanzado en materia de derechos, o sea, creo. Claro, con esto que Ross dice, es inevitable hablar de las intersecciones. ¿Qué es la interseccionalidad? Pues podríamos hacer otro podcast de la interseccionalidad, pero por simplificar, la interseccionalidad pues es el fenómeno que ocurre o que se da cuando en la misma persona o en el mismo grupo de personas
hay dos o más factores sociales que interactúan entre ellos y que hacen que esas personas pues ocupen cierta posición en la sociedad, que puede ser una posición de privilegio o todo lo contrario, pueden ser posiciones oprimidas. Por ejemplo, en una misma persona, factores que pueden interseccionar, pues una misma persona puede ser mujer y además ser lesbiana, que ya es como una doble discriminación. Pero es que además esa mujer podría ser también una mujer con discapacidad, podría ser una mujer que viviese en un pueblo, podría ser una mujer mayor, migrante, neurodivergente, en una posición precaria de pobreza y un sinfín de factores más que cuantos más se fuesen sumando, pues más harían vulnerable a esa persona, en este caso una mujer, a sufrir diferentes discriminaciones. Pero bueno, como no queremos ponernos muy teóricas, que además es el primer episodio, pues vamos a salpimentar un poquito estas migas escuchando testimonios de diferentes mujeres lesbianas extremeñas o casi extremeñas. Estamos contentísimas de poder contar con el testimonio de mujeres maravillosas y en primer lugar vamos a escuchar a Paulina y Encarnita, que son dos mujeres cacereñas. Paulina tiene 72 años y es de Zorita, un pueblo de Cáceres de unos 1.300 habitantes, y Encarnita tiene 70 años y es de un pequeño pueblo también de Cáceres que la población me parece que no llega a los 1.000 habitantes. Ellas son pareja, bueno, son un matrimonio de hecho, y han participado en distintos medios para recordar de dónde venimos y a dónde no podemos volver. Porque como dice Paulina, esto no se trata de cualquier cosa, es nuestra identidad, son derechos humanos. Adelante, audio. Nos conocimos el año 1972. Yo no había cumplido los 23 años y Encarnita no había cumplido los 21. No me enamoré por primera vez, no, pero sí que ese amor se materializó en una relación larga, profunda, muy sentida y también muy complicada. Teníamos todos los frentes en contra, ¿no? La familia, la iglesia, bueno, es que era todo, la sociedad, las leyes también en contra, exacto, las leyes. La medicina la teníamos en contra porque realmente se nos catalogaba como enfermas mentales. Hasta el año 93 la Asociación Americana de Psiquiatría no descatalogó la homosexualidad como una enfermedad mental. Entonces, realmente hemos superado, diríamos, barreras que parecían infranqueables. La primera vez que yo sentí algo así fue cuando yo llegué a la adolescencia, que empiezas a descubrir que algo en ti no va como iba. Parece mentira que el hecho de querer a una persona de tu mismo sexo se convierta en una carrera de obstáculos. Sí. Mi madre y mis hermanos han tenido siempre un rechazo muy fuerte y eso a mí me ha supuesto un dolor muy grande, porque realmente yo pensaba que las personas que más nos tienen que proteger, en mi caso, eran las que más daño me hacían. Y esto, ¿cómo puedes llegar a comprender y a digerir que tu familia no te quiere? Desde el principio no tuve esa lucha. No, yo lo tenía, no sé si es que lo tenía muy claro o qué me pasaba, pero yo no tenía esa lucha interior. Yo pasaba y, bueno, yo quería seguir con ello adelante y no tenía esa lucha. En una ocasión era tal el conflicto que yo tenía interior que decidí ir a un psiquiatra. Bueno, pues este buen señor me recomendó electroshock. Suerte que en aquellos momentos tuve bastante lucidez y yo pensé, pero sin preguntarle a nadie, o sea, yo solita dije, bueno, esto del electroshock a mí me suena que se lo dan a personas desequilibradas mentalmente, por lo tanto yo no me veía en esa situación, así que no hice caso del consejo médico. Pasando los años he conocido personas a las que les han dado electroshocks y verdaderamente han quedado definitivamente mal. Ahora mismo salimos a la calle y podríamos cogernos de la mano, algunas veces lo hacemos, pero es tal el miedo que tenemos que parece que
nos da la sensación de que nos están observando, va a venir alguien, nos van a decir algo. Es un miedo que no se puede explicar hoy día, pero que todavía lo seguimos sintiendo y sufriendo sobre todo, ¿no? Yo he ido a un psiquiatra porque verdaderamente compaginar mi fe católica, como decía antes Encarnita, compaginarla con mi homosexualidad era complicadísimo para una persona como yo, joven, que jamás había oído hablar de homosexualidad y que si había oído alguna vez, digo jamás porque las veces que había oído hablar de homosexualidad era en tono despectivo, despreciativo, insultante. Desde el año 2005 en que se aprobó la ley del matrimonio, esto para nosotras ha sido un sueño que nunca jamás habríamos imaginado. Por supuesto que en el año 72, cuando nos conocimos, ¿cómo íbamos a pensar que nosotras íbamos a poder disfrutar de los mismos derechos que parejas heterosexuales? Y los hombres han ido siempre por delante de las mujeres reivindicando su papel, ocupando sus espacios. En cambio, las mujeres hemos ido a la zaga, hemos ido por detrás. Y se necesita que las mujeres lesbianas nos visibilicemos mucho más y nos agrupemos mucho más. En las residencias tiene que haber, y habrá habido siempre, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Lo que pasa es que no han podido descubrirse, no han podido vivir la vida como ellos la hubieran querido vivir. Es que es volver otra vez a sentir, sois amigas, sois hermanas, sois madre e hija. Entonces, queremos que esto se acabe, queremos entrar como todas las personas. Y porque además se trata de un tema de derechos humanos, no es cualquier cosa. Esto no es un capricho y no es una moda, es mi identidad. Vale, bueno, se podrían decir muchísimas cosas sobre este testimonio que yo me derrumbo, la verdad, acogedor. Porque es durísimo, dice mucho de la época en la que han vivido, pues con todo ese retroceso, que es que así era, pues de las leyes, de esa patologización de las identidades de las mujeres lesbianas, no solo de ellas, pero bueno, estamos hablando de ellas. Y a mí sobre todo lo que me llama la atención de este testimonio es el hecho de que incluso a día de hoy estas dos mujeres sigan teniendo miedo de darse la mano por la calle, que al final es verdad que en materia de derechos hemos avanzado, pero cuando vives en una época y empiezas a desarrollarte en una época en la que esos derechos todavía no existen, pues eso al final deja en ti una herida y una huella que es muy difícil de borrar incluso aunque pasen los años. Y eso eso a mí me ha dejado por los suelos, la verdad. Pero es que vamos a ver, también tenemos que recordar, o sea, que las leyes que había, o sea, mismamente la ley de vagos y maleantes, que eso era como un teatro que se habían montado, que al final lo que significaba era si eres maricón o si eres bollera, a la cárcel para a pudrirte en ella. Es más, nosotras antes que hemos dicho que somos de Badajoz, que no sé qué, no sé cuánto, literalmente en Badajoz hay una cárcel que a día de hoy es un museo y esa cárcel estaba destinada a meter a gente LGTBI, o sea... Concretamente era la cárcel de homosexuales pasivos. Claro, porque encima se dividían entre pasivos, que además ahí también metían a las mujeres trans, y la cárcel para los activos, que en España, por ejemplo, estaba en Huelva, igual que la de pasivos, como decía antes Ros, estaba en Badajoz. Y a las lesbianas, pues al final la invisibilización hace que las medidas más agresivas iban dirigidas hacia los hombres. De las lesbianas se pasaba olímpicamente y directamente las trataban pues como personas enfermas y las metían en centros psiquiátricos. Pero es que no se reformó la ley hasta el 79. Ojo, cuidado, o sea... Hace 4 días en el fondo. Efectivamente. De hecho, es que la homosexualidad no se elimina de la lista de enfermedades mentales hasta el 17 de mayo de 1990. Y avanzando en el tiempo,
vamos a continuar con otro testimonio, y es que tenemos el privilegio de contar con una señora referente, doña Silvia Tostado Calvo. Para quien no la conozca, en Extremadura serán pocas las personas que no la conozcan. Ella es madre, es feminista, es lesbiana, es de pueblo, es politóloga y es presidenta de Fundación Triángulo Extremadura. También es, entre otras muchas cosas, mi jefa, y por eso puedo asegurar que ella hace activismo desde las tripas. Silvia tiene 40 años y sabe que lo personal es político. Dentro, audio. Nunca sabría qué responder si alguien me preguntase ¿desde cuándo sabes que eres lesbiana? En el fondo creo que siempre lo he sabido, pero me he dedicado mucho tiempo de mi vida a tratar de encajar en la norma, en ese sistema en el que a la sociedad no le presentas ningún cuestionamiento y en el que la sociedad no te va a cuestionar o no te va a juzgar y mucho menos te va a tratar mal por el hecho de ser como eres, ¿no? Con lo cual creo que hemos invertido, o he invertido en mi caso como mujer lesbiana, demasiado tiempo a tratar de encajar. Creo que me enamoré de una mujer o de una chica, en este caso, incluso mucho antes de permitirme a mí misma poder hacerlo. Pero de eso eres consciente luego después. Evidentemente el proceso es largo. Creo que en mi caso, poder vivirme tuve que hacer un ejercicio de construcción, de desaprender, de valorarme, de aprender a aceptarme tal cual era, para permitir que los demás pudieran aceptarme también. En mi caso es verdad que el tiempo en el que pude alejarme de mi núcleo familiar y de mis amistades, de mi pueblo, fue clave para poder vivirme de una manera tranquila y para poder reconocerme y para poder tener mi espacio para ser yo misma, ¿no? Pero también es verdad, y yo siempre intento reclamarlo, que en el mundo rural no se sufren ni más ni menos discriminaciones que en el entorno urbano. En mi caso fue importante, pero lo hubiera sido igualmente si hubiera vivido en una ciudad. En el fondo lo que se trata es de salir de tu círculo social, ¿no? de tu espacio de referencia, para poder vivirte sin ningún tipo de condicionamiento. Y eso fue maravilloso. Para mí Madrid, que fue donde estudié, me regaló tiempo y me regaló la capacidad de poder vivirme sin ningún tipo de atadura, pero yo regresé de Madrid a mi pueblo y regresé de Madrid primero de Madrid a Extremadura y luego después finalmente vivo con mi mujer y mi hija y mi hijo en el pueblo, ¿no? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Las agresiones que yo he sufrido por el hecho de ser lesbiana, que las he sufrido, y yo creo que todas las mujeres lesbianas las hemos sufrido en mayor o menor medida, las he sufrido en Madrid, no las he sufrido en mi pueblo, ni muchísimo menos en ningún otro pueblo de Extremadura, porque los entornos más cercanos, igual que te suponen quizás mayor estrés porque la exposición es mayor, la exposición pública, también suponen muchas veces espacios de protección, ¿no? Aunque cueste en principio verlo, yo estoy convencida de que eso es así. De todas formas, sería necia si dijera que no nos quedan cosas por avanzar también en los entornos rurales, porque hay que hablar. Al final, yo me he enamorado alguna vez, y además de mujeres diferentes, ¿no? Y pienso que lo vivido en entornos urbanos donde pasas más desapercibida, hay cosas que no tienes, que tienes en entornos más pequeñitos y en tus entornos más de procedencia, que vives de una manera más intensa y de una manera más real, ¿no? Sin tener que ocultarte y sin tener que inventarte o parecer alguien que no eres. Yo me quedo con una cosa que ha dicho esta mujer, que me ha parecido súper importante y que no se ha comentado aquí, es que cada persona tiene como
o debe de tener como su propio proceso para asimilar que es gay, lesbiana, trans, lo que sea, ¿vale? Si perteneces al colectivo. Porque, claro, al final también hay veces que como que se nos obliga mucho. Como, pues si ya no pasa nada, no sé qué, pues dilo, tal, no sé qué, y como que te sientes muy presionado. O sea, sin ir más lejos, a mí me sacaron del armario a la fuerza. O sea, me metieron una patada y vamos, y de tú, polilla, o sea, fuera. Entonces, esa fue mi experiencia, pero yo sé de gente... ¿A qué te refieres, perdona que te corte, Ros, con que te sacaron del armario a la fuerza? Pues que a mí una persona le dijo a mi familia que yo era lesbiana. Ostras. Antes de yo decirlo. Y yo en ese momento, que es verdad que al final no pasó nada, que me aceptaron y todas esas cosas, pero que yo qué sé, que fue un momento muy incómodo para mí. Y además porque para mí no era el momento de decirlo, porque yo tenía un montón de movidas en mi cabeza en ese momento. Yo acababa de dejar un trabajo, o sea, no era el momento. Que salió todo bien. Sí, a la vez muchas veces que cruzas por la carretera sin mirar y no te atropella un coche, pero el miedo está ahí, de que venga un coche y te atropelle. Entonces, me parece como súper importante que a cada persona se le dé su espacio y sus momentos para que esa persona diga, oye, ¿qué tal? Y es que incluso hay veces que no depende de que el entorno sea más o menos hostil. Es verdad que siempre es mucho más favorecedor que el entorno sea cómplice de la diversidad y respetuoso con ella, pero el proceso de aceptación de que una misma o un misma es lesbiana va mucho más allá, porque hay procesos de lesbofobia interiorizada que a lo mejor quien está siendo hostil es uno mismo. Total. Y comentaba también Silvia el tema de salir fuera, ¿no? Ella es de pueblo y tuvo que salir fuera, se fue a Madrid y luego regresó y fue en Madrid donde se encontró realmente. Y esto pasa mucho, ¿no? Esta necesidad de salir fuera para encontrarse con uno mismo, o con una misma en este caso, pero también hay veces que es, iba a decir peligroso porque en muchas ocasiones con esto que hemos comentado y que comentaba Angie anteriormente, con las adolescencias pues robadas y te vas a un sitio, te vas a un lugar con otra edad y empiezas a vivir de forma desfasada lo que no has vivido en tu adolescencia. Y te pillan bragas completamente. A mí eso, sin más lejos, me pasó. O sea, yo, como he dicho antes al principio del podcast, yo me di cuenta con 24 años de que me gustaban las mujeres. Y justo coincidió con que me fui 2 años a estudiar a Granada y fue como, me vale 3 kilos de verga, aquí nadie me conoce, voy a hacer lo que me salga de las mismísimas narices. Y fue como, venga, Tinder, tías, no sé qué, no sé cuánto. Y lo pasé mal, porque claro, al final es querer correr cuando no sabes ni andar. Efectivamente, y en la adolescencia tienes acceso a pues determinadas cosas de alguna manera limitada, ¿no? O sea, tienes este subidón de hormonas, por decirlo así, y empiezas a vivir experiencias diferentes. Pero sin embargo, si en la juventud empiezas a vivir la adolescencia, ¿no? y a tener esta necesidad de probar cosas, igual pues te puedes encontrar en situaciones que no dejan de ser súper complicadas y que al final la gente pues se ve envuelta en determinados ambientes pues que no son los más adecuados. Y que al final en la adolescencia también está como súper presente el grupo de iguales para recogerte del suelito cuando te das una leche. Y que es verdad que cuando vas creciendo a lo mejor ese grupo de iguales pues ya está más disperso, la gente ya se vincula de otra manera, no todo el mundo, no es mi caso por ejemplo, pero sí que es verdad que claro, ese respaldo que tienes en la adolescencia en la que tu grupo de iguales lo es prácticamente todo para ti. Sí, que son tus amigos, claro, de toda la vida. Claro, en la edad adulta, ese tema de tener un grupo de iguales que te sostenga cuando tengas un desengaño amoroso, por ejemplo, por poner un ejemplo como súper tonto, es más complicado porque la gente ya pues tiene sus cosas, tiene su vida, etcétera. Y es complejo también por eso, y más en un sitio en el que a lo mejor no conoces a nadie. Yo cuando pisé por primera vez Chueca, tuve una sensación súper extraña. O sea, por un lado tuve como una felicidad de decir, puedo entrar en este local con mis zapatillas de deporte, que además eran así muy grandes, me acuerdo, y mis pantalones cagados y mi sudadera como súper calentita y súper cómoda, y aquí todo el mundo me acepta, es más, me ven tan guapa como me veo yo, y no hace falta que vaya
con las bailarinas que se llevaban en aquella época y con Las manoletinas. Las manoletinas. Eso, con las manoletinas, wow, esa moda. Y los vestiditos o las medias y las faldas o los pitillos y tal. Entonces, mucha alegría por encontrar un espacio así, pero también de alguna manera una sensación de pérdida, ¿no? De años perdidos en los que he estado intentando ajustarme a un determinado ambiente con el que yo no terminaba de casar, que no es que lo pasase mal ni que me rechazasen, ni muchísimo menos, pero sí que no terminaba, o sea, al final era todo el rato el esfuerzo constante por ser una más y encajar. Claro, y como que de pronto a lo mejor lo descubres y dices, madre mía, esto me lo he estado perdiendo todos estos años. Bueno, pues yo creo que dicho esto, vamos a escuchar el siguiente audio, que es el último, pero por ser el último no es el menos importante, porque precisamente tiene telita marinera. Y nada, se trata de una persona que se llama Catherine. Katy, para las amigas. Katy para las amigas. Yo la verdad es que personalmente no la conozco, sí he hablado un poco con ella por otras actividades que hemos tenido aquí en la fundación, pero es una persona que la verdad es que me gustaría mucho hablar con ella en persona, porque tiene muchas vivencias súper interesantes, porque claro, al final es una señora que tiene 31 años, pero es que es del Salvador, o sea, se cruzó el charco para venir aquí a España, encima ha caído en Extremadura, que es como, ¿qué? Y básicamente, bueno, por desgracia, pues vino aquí huyendo de la vida que tenía allí en El Salvador, porque es una mujer lesbiana. Y allí la cosa, si nosotras muchas veces nos quejamos aquí de cómo está el percal, allí ya te mueres. Ahora lo escucharemos. Así que nada, vamos a darle paso y escuchamos a Katy. Hola, mi nombre es Katy, tengo 31 años y soy lesbiana. Activista del colectivo LGTBI de Triángulo y también refugiada. Estoy aquí para contar un poco de mi historia. Ha sido una lucha constante, luchar por los derechos del colectivo en un país de Latinoamérica donde notablemente se tiene la ideología del machismo como eje central. Lastimosamente, en Latinoamérica las personas lesbianas miran sus derechos vulnerados de todas las maneras posibles y ha sido el motivo por el que tuve que huir de mi país, lastimosamente. Esa palabra lesbiana muchas veces puede parecer que no significa nada, pero para todos los que formamos parte del colectivo, cada palabra tiene un significado muy propio, de un proceso que no es fácil asimilarlo. Y ese ha sido mi caso. A los 12 años a lo mejor no podía comprenderlo y tuve una adolescencia muy, muy difícil. Llegué a odiar la palabra lesbiana a los 18 años porque sabía que era algo que me atemorizaba a pensar o por lo menos a admitir. Y una vida sombría, estar en la tierra que te vio nacer, pero no puedes ser libre porque tu familia no te apoya, porque no tienes un círculo de amigos, porque tienes que estar en el anonimato, no te puedes vestir con camisetas cuadriculadas o no puedes llevar un pantalón holgado, simplemente porque te están tachando, te están poniendo etiquetas, empiezan con los estereotipos y simplemente eso te lastima mucho y hace que te encierres aún más y que hagas esa coraza de no querer salir de ahí. Ha sido muy, muy, muy difícil el hecho de sentirme bien conmigo misma, con tantos factores negativos a mi alrededor. Y pues la gota que derramó el vaso
fue la persecución que tuve por medio de pandilleros terroristas que me amenazaron, me insultaron, querían atentar con mi vida porque a su parecer había manchado el ego de hombre machista alfa que ellos tienen en El Salvador y iban a intentar hacerme sentir mujer y que se me quitara lo boyera, lo marimacho, bueno, etcétera. Y por eso decidí venir a España. Simplemente por el hecho de querer ser libre, por el hecho de sentirme viva, de saber que tenía que seguir luchando y pues me concedieron el asilo. No ha sido fácil porque hay un choque de culturas, te tienes que adaptar y muchas veces luchar contra la xenofobia, aparte de ser lesbiana y ser una persona migrante, tiene mucho peso, ¿no? Parece que tienes ahí dos contrapartes y bueno, me he adaptado con el tiempo. Ya son 3 años viviendo en Extremadura, una comunidad que adoro con el alma, que siento mi hogar, porque en Extremadura nadie sobra, eso yo lo tengo presente cada día de mi vida y estoy orgullosa de ser lesbiana, de que esa palabra me llene de empoderamiento cada día que la digo, de sentirme orgullosa, de saber que puedo salir a la calle con total confianza, saber que tengo más tolerancia, más respeto, un poco más de respaldo y sobre todo de empatía, porque en el mundo todos somos iguales y el simple hecho de ser una referente del colectivo en Extremadura de las personas migrantes y de las mujeres lesbianas me hace luchar cada día para seguir manifestándome en nuestros derechos y decir estamos presentes y vamos a seguir en este camino y pues nada, esa es un poco de mi historia. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues primero muchísimas gracias a Katy, ya no por el compromiso con el activismo, que como ya dices es una luchadora, es activista, sino porque yo sí que he tenido la suerte de participar con Katy en un montón de actividades y demás, y ella siempre cuenta su historia con una entereza y sobre todo con una generosidad impresionante, que al final es muy generoso por parte de una persona contar una vivencia tan dura, tener que revivirlo cada vez que lo cuenta y hacerlo de esa manera como lo hace ella, pues eso, con esa entereza también desde la alegría que le supone ahora pues vivir. Ella vive en Talavera la Real actualmente, en un pueblecito de Badajoz, y siempre es muy muy duro escucharla, pero también es muy emotivo como ver que a pesar de todo lo que ha pasado, pues ahora está aquí, se siente aceptada, ha podido encontrar un lugar y una familia elegida, que importantes son las familias elegidas en este colectivo, que la acepta, que la quiere tal y como es, y que ella ahora, bueno, pues es que es una extremeña más. Ella es más extremeña que el jamón. Absolutamente. Su platito O sea, de migas para ella. O sea, un plato de migas ya para Katy y un beso desde aquí, evidentemente. A mí hay una cosa que me sorprende de Katy y honestamente me da cierta envidia, y es que ella habla con un tono de alguna manera con ausencia de rabia por las vivencias injustas que ha tenido que pasar a lo largo de su vida. Y sin embargo yo muchas veces, incluso a lo largo de este podcast, he pensado varias veces, quizás si la gente nos escucha pueda pensar, bueno, estas chicas están como súper enfadadas, ¿no? Están a estas chicas y estos chiques, perdonadme. Claro. Se me hace bola a veces el lenguaje y si meto la pata os pido perdón. No pasa nada. Pero sí que es verdad que desde fuera puede parecer que estamos a la defensiva continuamente, y realmente yo creo que si nos paramos a pensar,
Esta rabia compartida tiene mucho que ver con las vivencias que hemos tenido y que hemos analizado y que realmente pues no nos ha sido inocuo ser parte del colectivo LGBT. Para nada. Y de hecho nos ha determinado nuestras vidas de alguna manera. Esperemos que las futuras generaciones no tengan que sentir esta rabia. También te digo que si no hablas con la gente que es como tú, si no hablas de estas cosas con ellos, ¿con quién coño vas a Claro, hablar? al final... Porque yo no le voy a ir a mi padre de 61 años a hablarle de heterosexualidad obligatoria, porque me va a decir, cállate y cocíname una tortilla. O sea, en plan Pues, de... ojalá poder hablar con nuestros padres de la heterosexualidad obligatoria. Yo no creo que tenga que ver, aunque a mí el proceso de aceptación de que me gusten las mujeres ha sido mucho más largo de lo que me gustaría, pero no creo que la rabia tenga que ver, o el analizar determinadas situaciones más o menos cotidianas tenga que ver con la falta de aceptación, sino que tiene que ver con que, ostras, hemos vivido muchas más situaciones injustas de las que hubiésemos vivido si hubiésemos sido heterosexuales. Total, y puede que más, o sea, puede tener que ver con una falta de aceptación, pero no de ti hacia ti, sino de la falta de aceptación que a día de hoy sigue existiendo socialmente hacia nuestras identidades. Y estamos enfadadas y Shakira compuso Rabiosa para nosotras, pues posiblemente, pero claro, es que con todo lo que hemos contado aquí y todo lo que nos queda por contar, porque no hemos contado ni el 1%, claro, es que cómo no vamos a estar enfadadas y cómo no vamos a sentir esa rabia. Y al final realmente yo creo que la rabia es una emoción más y que tenemos que darnos permiso para sentirla. O sea, que es una emoción que al final compartimos porque compartimos muchas de esas vivencias y de esas violencias, y que es muy importante que podamos abrazar esa rabia, pero que teniendo en cuenta que es una rabia colectiva, podamos hacer como una trinchera, digamos, entre todos, abrazar esa rabia, pero también abrazarnos y acabar convirtiendo esa rabia también en ternura. Yo tengo a mi amiga Pau, que desde aquí le mando también un besazo, que dice mucho una frase que es rabia y ternura para sobrevivir. Y me parece una frase maravillosa que resume un poco esto. O sea, decir, vale, estamos rabiosos, estamos igual, pues vamos a abrazarnos, vamos a hacernos una casita y vamos a querernos y a protegernos. Claro, de alguna manera la rabia como la gasolina para el cambio, sin que tengamos que utilizar en ningún caso la violencia. Para nada, ¿no? Que ya bastante violencia hemos tenido. Efectivamente. Bueno, pues hemos llegado al final de este primer episodio de la inauguración de nuestro podcast Migas con Amigas. ¡Ole! Y ¡bien! Yes. Y bueno, nos hemos contado que este podcast se enmarca dentro del proyecto Mujeres LGBT, es decir, lesbianas, bisexuales y trans en entornos rurales de Fundación Triángulo Extremadura, con la colaboración de la Diputación de Badajoz. No os quitamos mucho tiempo más. Si queréis dejar algún comentario en nuestras redes, nosotras encantadísimas. Si queréis que hablemos de alguna cosita en profundidad, también nos lo anotamos. Esperamos que hayáis estado a gustito. Con esa intención lo hacemos, y con la intención también de que esto sea pues nuestro espacio seguro calentito, ¿no? Con esas migas. Y sin más, pues hasta el próximo episodio. ¡Besitos!